Primera de Samuel capítulo 25 verso 10. Dice la palabra del Señor: y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dieron a David todas estas palabras. Verso 13, por favor. Dice que David le dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres. Y dejaron 200 hombres con el bagaje o el equipaje. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto. Verso 21 estoy hablando: sin que nada le haya faltado en cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. ¿Cuántos hemos sido heridos por alguien que nos devuelve mal por bien? Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. David tomó una decisión cruel, nefasta, radical, y pienso que sin mucho análisis, sin ningún tipo de sensatez. Hoy decido, dijo David, armar a mis hombres para matar y cometer genocidio, no solamente contra el malvado Nabal, sino contra toda su familia. Quiero decirle algo muy importante. David había cuidado la hacienda de Nabal. David, que estaba huyendo del rey Saúl, era custodia, había protegido la propiedad de Nabal, y Nabal había prosperado bajo el cuidado y la seguridad de los 600 hombres de David. Nabal era un hacendado, un hombre riquísimo, pero que bajo el cerco de David, los mercenarios que abundaban en ese tiempo, los vándalos, los pueblos vandálicos que en ese tiempo y se introducían en la tierra, quemaban, tomaban el fruto, tomaban las ovejas y robaban y secuestraban las familias, no habían podido tocar a Nabal, y producto de esto Nabal había enriquecido. Ahora Nabal está en el tiempo de la esquilación de las ovejas. Es para nosotros como decir en buen dominicano el doble sueldo. y David por ende le dice: no es que te estoy cobrando, mi hijo, pero óyeme, boronea. El hombre es un mezquino con problema de memoria, porque todo avaro es desmemorizado. Y él dijo: ¿y quién es David? Mientras lo estaba necesitando se recordaba de David, pero ahora que no lo necesita, aparentemente se le olvida quién es David. David se enoja y toma una decisión aprisa, insensata, movido por sus emociones y pasiones, y trata de cometer el acto de genocidio. Ustedes conocen la historia. Su mujer, que era la antítesis de su marido, Abigail, la esposa de Nabal, el avaro, sale al encuentro conociendo ya la determinación de David. Abigail le dice a David: aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, yo te recuerdo, David, que la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. El haz de los que viven era una bolsa lleno de fragancias aromáticas que las mujeres hebreas usaban y se la colocaban entre los pechos, para que con la circulación sanguínea esa fragancia, ese aroma pudiese distribuirse en todo el cuerpo. Así también el Señor nos tiene a cada uno de nosotros en su pecho, en el haz de los que viven. Ella le dijo a David: tú estás cuidado, David, en el haz de los que viven, y el Señor lanzará lejos en la palma de la onda a tus enemigos. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, porque había una promesa sobre David,
de que sería el futuro rey de Israel. Lo que pasa es que en ese momento todo parecía todo que iba a ocurrir lo contrario. Saúl lo estaba persiguiendo, un ejército lo estaba persiguiendo. ¿Cuántas veces Dios te ha dado una promesa y tu circunstancia parece ser que va a ocurrir todo lo contrario? Y en ese momento donde la circunstancia y lo que vemos nos dicen todo lo contrario a lo que Dios nos ha prometido, que nosotros entendemos y llegamos a la conclusión que todas las palabras que guardamos en mi corazón, en nuestros corazones, no se va a cumplir. Pues déjame decirte, todas las buenas palabras que Dios ha dicho sobre ti, ni una caerá a tierra, todo se va a cumplir. Aunque parece ser tu realidad que ocurrirá todo lo contrario. Tu verdad es lo que Dios dice. Tu realidad son las circunstancias que te rodean. Tu verdad es más poderosa que tu realidad. Cuando creemos la verdad, accesamos a la verdad y transformamos la realidad. Entonces David, al escuchar la voz de esta mujer, entonces, Señor mío, no tendrás motivo, le dijo ella, de pena ni remordimientos cuando tú seas rey por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Oye lo que ella le dijo, mujer sabia, cuando tú llegues, acuérdate de mí, que yo hice campaña contigo. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió. ¿Quién fue que le envió a ella? Para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Señores, David, que había acumulado dentro de sí muchas heridas y resentimientos, muchas amarguras, muchos traumas, en este momento, cuando se siente rechazado y se siente maltratado por este mezquino Nabal, en él se produce una especie de erupción, de catarsis, donde él toma una decisión nefasta, perjuiciosa, de destruir toda la casa de Nabal y matar inocentes y culpables. ¿Qué pasaba con David? David tenía heridas, condiciones en su vida que lo estaban atormentando. David, que había vencido a Goliat. David, que le había dado a Israel una gran victoria cuando pudo derribar el gigante. David, que había sido elegido como uno de los generales del ejército de Israel y que salía continuamente en campañas militares y que había obtenido grandes victorias. David se convirtió en un héroe de guerra, en un prócer. Israel había sido bendecida por la unción, por el poder, por el ingenio que Dios había colocado en David. Ese pueblo que hoy día había recibido el botín, el cuidado. Recuerden los cánticos de las vírgenes de Israel cuando decían: David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000. Ya el liderazgo de David era tan poderoso que al rey le daban 1,000 y a David le daban sus 10,000. Era el hombre que había bendecido a toda una nación. Pero ahora esa nación a quien él había bendecido, por quienes él había peleado, ahora se había virado en su contra y ahora lo estaba persiguiendo. Su propio suegro era el artífice, el diseñador de su propia muerte. Qué triste es que las personas que tú amas, que las personas que tú le has entregado tu vida, que las personas que tú has ayudado, mañana se levanten buscando tu cabeza. Posiblemente esta condición y estos pensamientos estaban revoloteando en el corazón y en la mente de David. Y ahora que se vuelve a repetir la misma historia, un hombre que estaba cuidado, que había recibido el favor, que había recibido la bendición de estar cercado por los hombres de David. Cuando David busca su ayuda, el hombre le responde pérfidamente con gran deslealtad. Y David hace una catarsis, una erupción, toma una actitud, es cegado por la cólera.
es atrapado por sus pasiones más profundas y toma la triste decisión de matar a Nabal y a toda su familia y a todos sus siervos. Pero Dios envió a una mujer para que persuadiese, o mejor decir, no persuadir, disuadir a David de tan mala, de tan nefasta decisión. Yo quiero hablar rápidamente de administrar nuestras emociones. Porque muchas veces las heridas del pasado, los traumas del pasado, que hasta cierto sentido no hemos sanado, que son heridas que están presentes y latentes en nuestras vidas. Pero una vez ocurre un hecho, un acontecimiento que vuelven a recordarnos ese pasado de dolor y de angustia, se producen en nosotros reacciones bastante violentas con decisiones bastante radicales. ¿Cuántas veces nos ocurre algunas cosas que son simples, pero la gente ve que hay una explosión y tú dices, ¿qué pasó? Pero yo allá no le dije nada. No fue lo que tú le dijiste, fue lo que tú le recordaste. Lo que pasa es que ella se está desahogando contigo todo lo que le pasó en el pasado. Es como un volcán lleno de lava o de lavas dentro, pero que llega un día que ¡boom! Una bomba atómica. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Hubieron situaciones no resueltas en nuestro pasado. Emociones. Yo no soy psicólogo, pero me gusta leer de psicología. Yo sé que Sigmund Freud, o Freud, como dicen algunos, padre del psicoanálisis, él dividía el ser en tres partes. El ello, que es los instintos más primitivos que tiene el hombre, sus pasiones, sus arranques. El yo, que es la parte adulta, y el super yo, que tiene que ver con la conciencia moral, con los ideales que recibimos de la cultura, de la iglesia, de la religión. En la terminología bíblica, el ello es la naturaleza caída, donde residen las pasiones, la concupiscencia, la ira, el enojo, esas emociones incontrolables que habitan en nosotros. El hombre sin Cristo puede, por el super-yo o por su conciencia moral, dominar algunas ínfulas de su carne, pero termina siendo cautivo de sus emociones. Lo que la palabra de Dios llama o habla de la ley del pecado y de la muerte. El hombre sin Cristo no tiene las herramientas, ni las fuerzas, ni el poder para dominar sus pasiones carnales. Otro de los problemas que tenemos dentro de la misma iglesia son los complejos. Complejos, según el diccionario de World Reference, es combinación de ideas o tendencias y emociones inconscientes generalmente adquiridas durante la infancia que influyen en la personalidad y conducta del individuo. Eso no se entiende mucho, pero yo le voy a dar una definición de Alfred Adler, de su libro La jerga psicoanalista del principio del siglo XX. Dice que un complejo es un pensamiento irracional o una idea distorsionada que tenemos de nosotros mismos. Complejo es una idea distorsionada de nosotros mismos. Viene de la palabra completere, que significa abrazar o abarcar. Por lo tanto, es una fuerza visible que nos aprisiona, que nos encadena. ¿Qué es un complejo? Es una visión irracional de nosotros mismos. ¿Cuántas muchachas son hermosas, hermosísimas, pero tienen un complejo de inferioridad? Y dice, ay, pero yo sí estoy flaca, yo sí soy gorda. Y es un esqueleto así. Ay, yo tengo chicho. Y digo, oye, si viviera en la barriga mía. ¿Cuántas personas tienen complejos? Una visión irracional de sí mismo, producto de heridas general, a veces de la infancia.
quiero hablar de alguien que tuvo para mí, en mi opinión, tuvo un complejo de inferioridad. El rey Saúl. Rey Saúl. ¿Por qué yo digo que el rey Saúl tuvo un complejo de inferioridad? Es mi opinión personal. No tienen que opinar lo mismo que yo, pero yo pienso que él tenía un grave problema que no logró resolver y que fueron escritos para que nosotros aprendamos de él. Dios le había dicho a Saúl a través del profeta Samuel que él era el escogido para ser el futuro rey de Israel. Llegó el día y empezaron a escoger, y Dios empezó a hablar y a decir de cuál era la tribu que se iba a escoger el próximo rey. Se escogió la tribu de Benjamín, y después se escogió la familia de Saúl, y después dijeron el elegido por Dios, a través del Urín y el Tumín para ser el rey de Israel es Saúl, hijo de Cis. Que se ponga de pie Saúl. ¿Dónde está Saúl? El próximo rey. No hay nadie. ¿Y dónde está Saúl? Profeta Samuel, ¿dónde está Saúl? Vamos a consultar a Dios. Y dice que Dios habló y dijo: él está escondido debajo del bagaje. Y empezaron a quitar las maletas, porque nosotros no entendemos mucho bagaje, maleta, y allí estaba Saúl escondido. Los complejos de inferioridad producen que la persona tienda a retraerse y a inhibirse. Personas que se sientan detrás y no quieren ser vistos. Hay algunas características, y yo quiero decirle a ustedes que estos sentimientos y estas condiciones del alma, tarde o temprano, será un obstáculo para que la voluntad de Dios sea aplicable y sea prosperada en nuestras vidas. La ira extrema, el enojo, las raíces de amargura serán grandes obstáculos para que la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios sea aplicada en nuestra vida. Pero también habla de los complejos de inferioridad. La revista de Salud y Bienestar habla de 7 síntomas de las personas que tienen complejos de inferioridad. Número 1, voy a tomar 3. Son personas que generalmente culpan a otros de sus errores. No toman responsabilidad. Número 2, son personas que se ven afectadas por las críticas o por las opiniones de otros. Si alguien lo halaga, piensan que es mentira, pero si alguien lo critica, se caen, se colapsan, se deprimen. Lo tercero es que son adictos a la aprobación. Una persona con complejo de inferioridad es adicto a la aprobación. No voy a buscar los versos bíblicos porque no tenemos el tiempo necesario, pero yo quiero decirle que Saúl mostró algunas de estas características que dicen los científicos que están latentes en alguien con un complejo de inferioridad. Dice que el Señor manda a Saúl a destruir a los amalecitas, a todos los animales, a todo el ganado, a todo lo que existe. Y dice que cuando él va y pelea contra Amalek, no obedece perfectamente ni completamente la orden de Dios. Cuando Samuel llega, que escucha el bramido de las ovejas, que escucha el sonido del ganado, Samuel le dice a Saúl: ¿y qué es esto que estoy escuchando? Saúl dijo: yo he obedecido la voz de Dios, yo he hecho tal como Dios me dijo, pero el pueblo quiso ofrecer, eludió responsabilidad. Y le dijo Samuel: ¿no es más importante la obediencia que los sacrificios? ¿No es más importante prestar atención que las muchas libaciones? Y él dijo: yo he pecado, pero fue por causa del pueblo. Temía al pueblo, dice la palabra. Las personas con complejo de inferioridad nunca toman la responsabilidad de sus actos. Siempre están culpando a los demás. Y después le dijo: yo he pecado, pero entre tú y yo, Samuel, hónrame. Habla bien de mí delante de los ancianos, hónrame.
adición a la aprobación. Oye, Saúl, ¿para qué tú quieres que la gente hable bien de ti si en el cielo el Padre está desagradado contigo? ¿De qué te sirve el aplauso del hombre si Dios no ve con agrado tu vida? ¿De qué te sirve la aprobación de la gente si Dios no está aprobando tu corazón y tu vida? Pero él tenía un complejo interno. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12 verso 3: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno de nosotros debe tener una visión de sí mismo con cordura. Ni un complejo de superioridad, creyéndome superior, pero tampoco de inferioridad, creyéndome inferior a los demás. Porque la persona que tiene un complejo de inferioridad se siente incapaz de cumplir el propósito de Dios. Son afectados por las críticas, y todo aquel que pone la mano en el arado y todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios va a recibir críticas. Y si las críticas te afectan, tú vas a terminar abandonando el propósito por la cual Dios te ha llamado. Pero tampoco podemos tener un concepto más alto de nosotros mismos que debemos tener. ¿Por qué? Porque entonces empezaremos a colocarnos metas y propósitos que no nacen en el corazón de Dios, nace en la presunción de nuestro corazón, arrogante y envanecido. Y nos hacemos expectativas más altas que no son metas que Dios nos ha colocado, sino que son ambiciones personales. Todo el mundo quiere tener sueños grandes, todo el mundo quiere llenar estadios, todo el mundo quiere ir a las naciones. Pero si tú quieres ir a las naciones, ve a Haití. Amén. Entonces, ¿qué es lo correcto? No es tener un concepto distorsionado menor, pero tampoco mayor. Pensar de nosotros mismos con cordura para el servicio de los santos. ¿Hacia dónde Dios me ha llamado? ¿Cuál es la jurisdicción que Dios me ha dado? ¿Cuál es el designio real de Dios? No presunción humana, no basado en mis ínfulas, en mis ambiciones personales, sino lo que Dios ha colocado en mi corazón. Eso es lo más importante para nuestras vidas, para el servicio. ¿Cómo podemos ser sanados? ¿Cómo podemos administrar nuestras emociones y sentimientos? Quiero dar una aclaración primero. Dios nos creó como seres con emociones y sentimientos. No podemos caer en el radicalismo y en el error del estoicismo impasible. No somos seres sin emociones. Tenemos emociones, tenemos sentimientos. Pero debemos combatir aquellas emociones y pasiones que van en contra de la voluntad de Dios. Porque el mismo Jesús sintió celo por la casa de Dios. Sintió pasiones, sintió emociones, pero era conforme a la voluntad divina. Lo que debemos combatir son esas emociones que están dañando nuestro corazón, que están contaminando nuestro espíritu y que nos hacen desobedecer a Dios. ¿Cuál es el deber de todo cristiano? Usar una mentalidad reflexiva, usar el razonamiento que viene forjado por las Sagradas Escrituras. Nosotros estamos llamados a manejar nuestras emociones, a administrar nuestras emociones. Nosotros estamos llamados a tener autoridad sobre ella. La palabra del Señor, hay varias cosas que Dios nos indica que debemos hacer con nuestras emociones. En 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7 dice el Señor a través de Pablo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra dominio propio significa
cuidar tu mente y mantener tu mente sana. Nosotros tenemos emociones. Nosotros tenemos sentimientos y muchas de esas emociones y sentimientos nos impulsan, nos compelen a ir en contra de la voluntad de Dios. Pero tenemos al Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu de Dios. Y ese Espíritu no ha impartido sobre nosotros espíritu de cobardía ni de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Napoleón Bonaparte dijo que se necesita fuerza para dominar a otros, pero fortaleza para dominarse a sí mismo. Necesitamos dominio propio para dominar nuestras iras. Necesitamos dominio propio para dominar nuestras pasiones. Necesitamos dominio propio para someter todo pensamiento de celo, de envidia, de resentimiento, de chisme, de murmuración, de lascivia, de lujuria, de odio, de resentimiento. Sabemos nosotros que mentir es malo, lo sabemos. Sabemos nosotros que la fornicación es mala, lo sabemos. Sabemos que el chisme es pecado, lo sabemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque no es solamente saber, es dominarlo. Tenemos el poder en el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que en Cristo hemos podido vencer al pecado. Tenemos la autoridad y el poder para someter todo pensamiento, toda emoción, toda impartición del infierno. Tenemos poder en nosotros mismos, en el Espíritu Santo, para que esos instintos primitivos que combaten en contra de la santa voluntad de Dios sea sometida y sea traída a los pies de Cristo. ¿O no dice Pablo? Ustedes tienen la mente de Cristo. Como pastor, soy el centro de muchas críticas. Y como combato dentro de mí situaciones de complejos, las críticas al principio me estaban haciendo mucho daño y me estaban hiriendo. Y Dios me dijo una palabra. Y Dios me trajo un pensamiento al corazón. Si alguien trae, y esto no lo digo en términos peyorativos, por favor, un quintal de basura a tu casa, ¿qué usted hace con la basura? Usted la recibe en la sala, le coloca la basura en la sala, le pone adornos, lo coloca en la mesa. Y ahí está, mira qué basura tan linda. Oh, mira, ese es un guineo podrido. Esas son las plumas de los pollos. Esos son papeles de sanitario desecho. ¿Quién hace eso? Porque esa basura me va a enfermar. Cuando alguien hable mal de ti, lo primero que tú tienes que decir: Señor, yo le estoy haciendo mal. No, si yo estoy en paz contigo y mi conciencia está tranquila, bote la basura. Bote la basura. Señores, el mundo está lleno de gente heridas, traumatizadas, con complejos, con problemas. Y el herido hiere. Personas con problemas mentales incluso. Y esa gente trae evacúa su situación sobre ti. Y tú necesitas aprender. Y necesitamos aprender a administrarnos. Porque donde tú trabajas, ahí hay gente con problemas. Ahí hay mujeres que el marido la golpea todos los días. Y si no le da con el puño, la golpea verbalmente. Y esa persona que está golpeada te está hiriendo. Ahí hay personas que tienen problemas de infancia, mujeres que han sido violadas, mujeres que han sido rechazadas, o hombres que han sido engañados. Y esa persona que está herida, que está amargada, te quiere amargar la vida. Pero si tú permites que todas esas cosas... ¿Y qué me dijo el Señor? Tienes que mantenerte sano. Porque si tú no estás sano, ¿cómo vas a sanar a los heridos?
¿Cómo un enfermo sana a un herido? Ustedes son ladrones, los pastores. Señor, ¿estoy robando? No. Estoy bien contigo, mi conciencia tranquila. Que digan lo que quiera. Diga al que está a su lado, que digan lo que quiera. Nosotros no almacenamos basura. Nosotros almacenamos lo que Dios dice de nosotros. La palabra de Dios. No importa. Yo tengo que administrar mis emociones. Yo tengo que hacerlo. Usted tiene que hacerlo. Usted como líder debe hacerlo. Como hijo de Dios debe hacerlo. No podemos darle cabida a todas las cosas. Jeremías, cuando Dios lo llamó, que tenía, para mí tenía también un complejo de inferioridad. Y Dios le dijo, antes de que naciese, oye, qué llamado de Dios. Ya yo te conocí. Y antes que fuiste formado te di por profetas a las naciones. ¡Wow! ¿Y sabe cómo le contestó Jeremías? Ya no puedo, yo soy un niño. ¿Sabe usted de qué edad tenía Jeremías cuando lo llamaron? Según Jamieson, 25 años ese manganzón. Yo soy un niño. Pero el que tiene complejo de inferioridad tiene un problema con las críticas. Y cuando él empezó a escuchar la crítica, se llenó de amargura, dice el profeta Jeremías, y no tengo tiempo. Y le dijo al Señor, Señor, no hablo más tu palabra, no profetizo más, tiro la toalla, te pongo la renuncia. ¿Saben ustedes que Jeremías le puso la renuncia a Dios? Mira, Señor, aquí está la renuncia. Y Dios le dijo, en este reino, cuando yo contrato, yo despido, nadie renuncia. Pero Jeremías dijo, pero tu palabra fue como fuego en mi corazón. Y él dijo después, porque escuché la voz de los murmuradores. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? Administrar esas emociones, esos instintos, esos arranques de ira, esas ínfulas, esos instintos. ¡Wow! Y explotamos una catarsis, una erupción de amargura que tantos cristianos tenemos. Y son emociones que nos dominan. No podemos ser sujetos a emociones. Tenemos el Espíritu Santo que nos ha dado el poder de dominarnos y de dominar los pensamientos. En el libro de Isaías capítulo 61 verso 1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar. Este es el ministerio de Jesús: buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón. Los complejos, las heridas, las amarguras y los traumas son quebrantos del corazón, y el Espíritu Santo puede en esta tarde vendar y sanar tu corazón. Yo quiero decirte que del mismo modo como el Espíritu Santo puede levantar un paralítico de su lecho, del mismo modo como el Espíritu de Dios puede sanar a un canceroso, en esta tarde, en un segundo, todos los complejos, todos los traumas, todas las amarguras pueden ser sanados por el bálsamo que desciende de los cielos, bálsamo que sana. Dice el Señor: yo quitaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne, un corazón que late por mi presencia. Yo voy a sanar tu corazón. Oye, iglesia del Señor, Dios es un Dios que renueva corazones. Dios es un Dios que venda tus heridas. Él va a sanar toda herida, Él va a sanar todo trauma.
Yo no sé si aquí hay gente rechazada en las iglesias. Yo no sé si te rechazaron en tu casa. Yo no sé si te rechazaron en tu familia. Yo no sé si fuiste defraudado en el amor. Pero yo te quiero decir en esta tarde que hay bálsamo del cielo. Hay bálsamo y medicina en esta casa para sanar tu corazón, para levantarte. Tú no puedes estar todavía aprisionado a prisiones de complejo, a prisiones de maldad. El Espíritu de Dios está y está en este lugar con poder, con autoridad para sanarte. ¿Qué debo hacer? Reconocer mis defectos. Señor, tengo un problema y es que las críticas me afectan mucho. Y mi problema es complejo. Y ya que reconozco, porque dice que cuando confesamos nuestro pecado y nuestra maldad, tú nos das un corazón nuevo. Límpiame y sáname, Señor. Aleluya. Ya tú no vas a decir más yo soy un niño. Ya tú no tienes que esconderte detrás del bagaje. Porque hay gente que Dios lo ha procesado para un momento y una hora. Y el momento en que Dios lo está llamando, se están escondiendo. Deja de esconderte detrás de la gente. Yo no sé cuál es tu bagaje. Yo no sé si tu bagaje es. Lo que pasa es que yo tengo muchas ocupaciones. Lo que pasa es que yo tengo muchas cosas que hacer. Lo que pasa es que después, cuando yo me retire, después ese es un bagaje. Pero en esta tarde te tengo que decir que el bagaje tiene que ser quitado. Ese espíritu de escapismo con Cristo no funciona. Él va a sanar, Él va a libertar tu corazón. ¿Cómo mantenernos sanos? Filtrando por los 8 filtros de Filipenses, capítulo 4, verso 8, todo pensamiento. Los pensamientos es la raíz de los sentimientos. Diga conmigo, los pensamientos es la raíz de los sentimientos. Cuando nosotros permitimos pensamientos de temor y de miedo, cuidado, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Ese dolor es un cáncer. Y tú permites esos pensamientos, terminarás sintiendo miedo. Cuando tú permites que pensamientos de división contra tu hermano se aniden en tu corazón, tendrás resentimiento. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, diga conmigo, lo verdadero, número 1, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, buen nombre, virtud alguna y digno de alabanza. En esto pensar. Si el diablo te dice, tú sí estás vieja, ¿es eso bueno? No piensen en eso. Viejo es el diablo. El pastor no te quiere. Él ama saluda a 2 o 3 gente, lo de él. El grupito, el mismo grupito, ¿Es eso bueno? ¿Es honesto? ¿Es puro? ¿Es justo? ¿Es de buen hombre? Cautivo, lo dijo, mira diablo, mentiroso. Ese buchú me quiere muchísimo. Te ato, te llevo cautivo a los pies de Cristo. Aquí nadie te saluda. Saluda usted. Aquí nadie te ama. Ama a usted. Porque dando es como se recibe. Lleve cautivo. Jesús es el maestro de aquel que supo manejar sus emociones. Jesús fue capaz de lavarle los pies a Judas, aún a sabiendas de que lo iba a traicionar. Jesús
es aquel que le dio el pan de la honra mojado a Judas Iscariote. Ustedes saben por qué Jesús no le declaró a nadie que Judas era el traidor. Porque no hubiese llegado vivo donde Caifás. Pedro lo pica picadito, hermano. Se lo aseguro. Y había un tal Simón el celote que, ay. Él lo sabía y se quedó callado. Si le digo a los discípulos que es un traidor, no se ahorca, lo ahorcan. Y cuando Judas lo traicionó y fue al Getsemaní con los soldados, que le dio ese beso, yo no me dejo besar. Algunos no le dejan diente a Judas. Jesús le dijo unas palabras que nosotros no hemos detenido a analizarla. Judas se acerca y le da un beso. Y le dijo, amigo. ¿Por qué le dijo amigo? Porque pocos días anteriores Jesús le dijo a los discípulos, ya ustedes no son siervos, ya ustedes son mis amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí. ¿Sabe lo que Jesús quiso decirle? Judas, todavía hay tiempo para arrepentirte. Yo voy a la cruz, eso nadie lo va a evitar, pero tú te puedes salvar. Amigo, con un beso me entrega. Yo te he amado, Judas. Le apeló al corazón, pero ya el hombre estaba endurecido. Ya el diablo había entrado en su vida. Amigo. Y una vez resucita, no guarda rencor, ni siquiera Pedro que lo negó, sino que lo elige como pastor. ¿Cómo Jesús manejó los sentimientos? Sus propios hermanos no creían en él. Que no cree en ti un extraño no es malo, eso no es nada. Pero que la gente que estuvieron contigo, señores, porque si alguien sabía o debió saber que quién era Jesús, eran sus propios hermanos, o ellos no vivieron toda una vida con Cristo. No se preguntaron, pero este es mi hermano Jesús. Es alguien extraordinario, nunca peca, nunca dice una mentira. Hay algo extraordinario en él. Pero ellos no creían en Jesús. Y este Jesús, que tiene un hermano, para mí el que va después de Jesús era Jacobo, Santiago. Dice que Jesús resucitado se le presenta a su hermano. Y cuando se le presenta resucitado, ahí entonces Jacobo creyó en él. Se consideraba Jacobo, según Eusebio de Cesarea, el hombre más santo después de Cristo. Después de Cristo no hubo un hombre más santo que Santiago, el hermano de nuestro Señor, según él. Porque recibió amor, porque recibió comprensión. ¿Cómo manejamos nuestras emociones? ¿Cómo administramos nuestros sentimientos? La guerra real es más interna que externa. Israel, usted nunca se ha preguntado por qué Dios tuvo que enviar 12 espías a la tierra prometida. Ustedes nunca se han preguntado. Ok, yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿Sabe Dios todas las cosas? ¿O no? ¿Sabe Dios cuántas células tiene mi cuerpo? Claro. Ahora, ¿por qué Dios tenía que enviar espía cuando Él sabía lo que había en la tierra prometida?
Él lo único que tenía que hacer era decirle a Moisés y al pueblo lo que allí había. Pero Dios quería probar lo que había en el corazón de Israel. Y cuando ellos vieron la tierra, y vieron las ciudades amuralladas, y vieron los pueblos belicosos, y vieron los grandes gigantes, como en ellos lo que había era incredulidad y murmuración. Entonces empezaron a murmurar contra Dios, y cuando murmuraron contra Dios empezaron a murmurar contra Moisés, y empezaron a dudar de Dios y a decir: Jehová nos sacó de Egipto no para que conquistemos la tierra, señores, es para matarnos en el desierto, porque Él no es tan bueno como Él dice. En otras palabras, y Dios le dijo: ustedes no pueden entrar a conquistar la tierra. Que no. ¿Y por qué? Porque si ustedes no pueden vencer un enemigo interno, mucho menos podrán vencer al externo. Quien no es capaz de manejar sus emociones, jamás podrá vencer sus enemigos externos. Primero se vence adentro para después vencer afuera. Amén. No hay prosperidad, no hay bendición, no hay todo lo que Dios nos quiere dar mientras estemos luchando con emociones y pasiones y sentimientos y estos nos dominen. Dominemos esas emociones, administrémonos correctamente. Vamos a ponernos en pie. Administrando nuestras emociones. Yo no sé si yo me di a entender. Yo no sé si fui lo suficientemente claro. Pero yo puedo decirles que esta es la palabra que Dios puso en mi corazón. Todo pecado externo empieza con una derrota interna. Nadie, la gente dice: pastor, fulanito cayó en pecado. No, él hace mucho que cayó. A veces alguien me habló de un ministro famoso que tuvo un problema de infidelidad. Y yo digo, ya en él se dio una condición interna que tenía años. La gente no dice: me levanté en la mañana y pequé. No, tú te fuiste deslizando con pensamientos y emociones y situaciones dentro de ti que te fueron contaminando el alma. Un divorcio no se da de la noche a la mañana. No se da de la noche a la mañana. Son fracasos que se dan por pensamientos y un proceso y un diseño del infierno que van contaminando los corazones, y muchas veces el enemigo trayendo cosas pasadas, bagajes del pasado, maletas del pasado, situaciones, y cuando esos sentimientos y esas emociones no se manejan correctamente, entonces viene lo que se llama la erupción, la condición, el fracaso, el divorcio, la situación. ¿Piensan ustedes que cuántas veces nosotros vemos personas que salen por ahí y alguien le rozó el carro y la persona en un arranque de cólera agarró la pistola y lo mató? Y tú dices: óyeme, por un segundo lo mató. No, no fue un segundo. ¿Qué condición había en ese hombre que hizo tomar una pistola para cegar la vida a otro en un segundo? ¿Qué pasó antes? ¿Qué ocurrió antes, señores? ¿Qué pasó? No fue un momento. La gente dice: en un momento. No, no fue un momento. Vi en estos días una película llamada Selman, donde un joven afroamericano fue cegado su vida por un policía de esa ciudad que tomó una pistola, la puso en el pecho y aló el gatillo.
¿Y quién fue la persona que vino a traer la predicación de la funeraria? Martin Luther King. El pastor, el famoso pastor que luchó por los derechos de los afroamericanos. Y él decía: ¿quién apretó el gatillo? Todos dirán que fue el policía de la ciudad. Dicen: no, no solamente fue él, fue la condición, fue el odio que se sembró, fue esta condición de segregación, fue las heridas, fue las familias. Y empezó a hablar y terminó: es el gobierno que no hace nada, son los líderes. ¿Cuáles son las condiciones que hacen que una persona mate a su esposa en la República Dominicana? ¿Cuáles son las heridas? ¿Cuáles son las condiciones detrás de cada cosa? Por eso la iglesia está llamada a ser un hospital. Y nosotros los líderes, oigan lo que les voy a decir a los líderes: guarden su corazón, sobre toda cosa guardada, guarden su corazón, porque de él mana la vida. No le permita al diablo que nos haga la fiesta. Estamos celebrando una gran victoria. Yo no voy a permitir que el diablo siembre discordia entre mí y los líderes, entre los líderes y nosotros, entre cada uno de nosotros. Vamos a mantenernos sanos. Vamos a aguarle la fiesta, pero al diablo. Vamos a tenernos sanos, porque si no estamos sanos, ¿cuál es el plan del enemigo? Mantenernos discutiendo entre nosotros, heridos todos, para que no tengamos la capacidad de sanar a los que están afuera. Pero si nos sanamos todos: pastor, perdóname. No te preocupes, mi hijo. Hace mucho que nos perdonamos. Nuestro corazón tiene que estar sano. Sanémonos, señores. Sanémonos, porque hay mucha gente que hay que sanar. El mundo está herido allá afuera. El mundo necesita ser rescatado. Sánense los que estamos aquí. Vamos a sanarnos. Vamos a sanarnos con la palabra de Dios. Vamos a sanarnos con Cristo. Vamos a ser sanados con el bálsamo del Espíritu Santo. Si alguien aquí quiere recibir a Jesús, si alguien aquí vino por primera vez y quiere venir a los pies de Cristo y aceptarle como su único y suficiente Salvador, yo quiero pedirte que pases al frente. Yo quiero orar contigo. Hay bálsamo en la casa, hay sanidad de Dios para ti. Si hoy viniste por primera vez y quiere decir en esta mañana o en esta tarde gloriosa: pastor, yo quiero recibir a Jesús, aquí está el Espíritu Santo, yo quiero orar por ti. Sal del lugar donde tú estás, sal de tu asiento. Yo necesito orar contigo ahora. El Espíritu Santo está sobre tu vida ahora. Espíritu Santo, oh ven. Corre, corre a este lugar. Corre a este lugar. Sanémonos. Espíritu Santo, oh ven. Llena con tu amor y con tu ciencia. Se pudre el yugo. Se pudre el yugo a causa de la unción. Se pudren las heridas. Se sanan las heridas. Cadenas que atan vidas se quebrantan. Fortaleza es lo que quiero yo, para hacer tu voluntad de día a día y de minuto tras minuto. Corre a este lugar. Aleluya. Inclinen su rostro.